El Código Románico. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos abriendo esa puerta que nos lleva a intentar decodificar el Código Románico, una sección que prácticamente casi semana a semana nos trae nuestro José María Sadia, nuestro compañero José María Sadia, que yo creo que es una de las personas más entusiastas y que más sabe del románico en nuestro país. José María, bienvenido una vez más a Ser Historia. Y bien hallado, pero cada vez me abrumas más tú también con los calificativos. Desde luego que merecidos. Hace pocas semanas hablábamos de ese románico sumergido bajo las aguas y en esta ocasión nos adentramos en uno de los grandes misterios que hay, me atrevería a decir quizás el mayor, ¿no? En la iconografía que rodea algunos de los templos medievales del románico, pues prácticamente hace más de 1000 años que conservamos en la península ibérica y muchos de ellos en la comunidad de Castilla y León, que son esos calendarios, ¿no? Calendarios agrícolas que nos hacen viajar en el tiempo, incluso me atrevería a decir, José María, al recuerdo de tradiciones prehistóricas en donde esos calendarios agrícolas precisamente marcaban y delimitaban, ¿no? el tiempo y la distribución de fiestas y de acontecimientos a lo largo del año. Así es, la obsesión del ser humano por el tiempo, por los ciclos, las estaciones, el trabajo y la fiesta, que era un poco el acontecimiento que venía a paralizar el trabajo, el duro trabajo, para dar un respiro y una esperanza al ser humano que imaginamos en el pasado, porque lo hemos leído en las crónicas, tenían que trabajar. No sé si más duro, pero muy duro y con unos medios que todos sabemos o todos nos imaginamos cuáles pudieran ser. Hay una historiadora, una experta en románico, que es Marta Pozallagüe, que ha publicado diversos trabajos, uno de ellos acerca de las portadas románicas. Es prácticamente el único trabajo monográfico que existe sobre los significados de los accesos a los templos. Y bueno, ella viene a descifrar un poco los mensajes que a nuestros antepasados de la Edad Media les contaban las arquivoltas de las portadas de las iglesias y de las catedrales cuando accedían a ellos. Y en ese gran género que son las portadas medievales, donde el mensaje siempre va dirigido hacia lo divino, hacia la ascensión a los cielos, hacia la salvación, hay un subgénero, como decía, que es el de los calendarios medievales, que es muy extendido y que desde luego es algo muy común en los templos, dentro de una tradición, como tú decías, que se viene repitiendo muy frecuentemente desde el Imperio Romano, cuando se estableció el calendario que utilizamos actualmente, y que luego se quedó reflejado en piedra para siempre, aunque en algunos templos, como el que hablaremos dentro de poco, el propio tiempo, el que va desgastando y el que va erosionando la piedra, ha hecho que esas figuras, esos relieves, prácticamente hoy no se puedan leer. Uh-huh. Cuando hablamos de calendarios medievales y pensamos en el románico, a mí siempre me viene a la mente pues mi tierra, ¿no? León, ¿no? El calendario que hay en San Isidoro, en ese panteón real, y es quizá uno de los más emblemáticos y mejor conservados que hay, ¿no? Y donde se ve perfectamente la iconografía de cada uno de los 12 meses. Exactamente, esa capilla sistina de la pintura románica, como se suele decir, ese panteón real. Bueno, realmente habría que decir que la capilla sistina es San Isidoro del Renacimiento. Habría que darle la vuelta porque San Isidoro es más antiguo, pero bueno. Sí, exactamente. Y efectivamente, no solo en San Isidoro de León, sino en muchas portadas y en interiores de los templos se hacen referencia a los meses del año, tanto en las propias arquivoltas como en los canecillos, que suelen expresar figuras que, como hemos dicho muchas veces, Nacho, como hemos perdido ese código, no podemos descifrar y tenemos que recurrir a los expertos para que hagan ese trabajo por nosotros y que nos digan qué se puede vislumbrar detrás de esos carcomidos relieves que apenas se pueden ver. Uh-huh. Bueno, se me ocurre ahora también el hecho de que quería anunciar, esto vamos a abrir un paréntesis hablando de San Isidoro. Ser Historia va a hacer un programa dentro de muy poquito tiempo precisamente en San Isidoro, muy cerquita de esas pinturas del Panteón Real, que puede ser una experiencia maravillosa para compartir con todos los leoneses, que saben que semana a semana Jesús Callejo y yo, y Ana Caballero también, nuestra compañera de las redes sociales, como los tres buenos leoneses, siempre hacemos y sacamos el tema de León en alguno de los momentos del programa. Pero
José María, continuando contigo con este viaje a través de los calendarios de piedra, quizá muy cerquita de donde tú te encuentras, en tu tierra, en Zamora, la iglesia de San Claudio es también uno de esos ejemplos clave, ¿no?, para poder entender un poco esta iconografía. Sí, aunque casi nadie sabe que cuando cruza la puerta norte de la iglesia está atravesando un calendario ancestral, un calendario de los tiempos, porque como decíamos es muy difícil de apreciar. Te quiero llevar de viaje a este pequeño templo que está a orillas del Duero, está fuera del recinto amurallado, porque eso explica el calendario medieval. Es decir, que era un templo que estaba en mitad del campo, donde se reflejaron las tareas agrícolas que se llevaban a cabo durante todo el año, empezando desde enero. Leyendo la arquivolta interior de derecha a izquierda, encontramos uno a uno los calendarios, los meses del año asociados a la época del año. Por ejemplo, en enero vamos a encontrar al dios Jano, al dios de los inicios y de los finales, pues sentado a la mesa del banquete navideño. En febrero podemos encontrar a un personaje un poco extraño calentándose al fuego. En marzo podríamos encontrar, si agudizáramos la vista, cómo los labradores airean y abonan los cultivos. O en abril a la diosa Flora, a la diosa de las flores y de la primavera, sujetando un par de ramas, un poco haciendo referencia a la explosión de la naturaleza. Y así recorreríamos mes a mes ese calendario hasta llegar a los últimos meses del año, cuando sabemos que se aproxima la matanza del cerdo y el regreso del frío, para el cual hay que salir al campo, recoger ramas para, aprovisionarlas y tenerlas para el duro invierno. Y así infinitamente dándole vueltas al ciclo de la vida. Yo no sé hasta qué punto tendrá relación estos calendarios del románico. Me viene ahora la idea de un artículo que leí hace muchos años de Christiane de Gosnoblecourt, una egiptóloga francesa, y aquí meto una vez más la cuña de Egipto, porque ella comparaba los zodiacos que hay en algunas iglesias románicas en Francia, como la de Becelay, y que bueno, muestran también como esa especie de calendario, ¿no? En definitiva, un horóscopo no deja de ser un calendario. ¿Hay cierta similitud entre estos calendarios agrícolas y otros más astronómicos, astrológicos, estelares que puede haber en otros lugares? De hecho, algunos especialistas interpretan efectivamente estos calendarios como verdaderos horóscopos, y hay que decir que también depende del contexto de cada iglesia y la interpretación de cada historiador. En nuestro caso, en el caso de San Claudio de Olivares, el mensario está rodeado por una arquivolta superior donde hay diversos animales fantásticos que también nos hacen pensar en otras interpretaciones, y en el centro un Agnus Dei, un Cordero de Dios, el símbolo de Jesús, que también nos hace pensar por dónde va el significado, ¿no?, del calendario medieval. Pero en definitiva, y en esto estarás de acuerdo conmigo, Nacho, que han pasado los siglos, han pasado los milenios, y al final todos estos trabajos hacen referencia a la obsesión del ser humano por ganarse la vida, por redimir sus pecados y por asegurarse una casa con calefacción en el cielo, que es por lo que trabajaban día a día nuestros antepasados, y yo creo que es por lo que, aunque no lo sepamos o aunque sea de manera inconsciente, seguimos trabajando hoy día a día sin saber lo que nos depara el futuro. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es quizá una de las inquietudes del ser humano más preclaras, ¿no?, que se puede ver desde la prehistoria, desde los primeros enterramientos hasta la actualidad. Se puede tener unas ideas u otras, tener una religión u otra, no tenerla, no creer, pero siempre tenemos esa duda, ¿no? O intentamos desarrollar un recorrido vital a lo largo de nuestra existencia, pues en el lado del bien, para intentar ganarnos ese futuro que, insisto, creamos o no, todos de alguna manera tenemos presente. Y en la Edad Media, desde luego, quizá por el contexto político e histórico que se vivía, pues quizá era mucho mayor, ¿no? Y prueba de ello son estos calendarios agrícolas con los que hemos estado disfrutando en estos minutos de radio junto con nuestro compañero José María Sadia. Como siempre, quiero recordar su página web, josemariasadia.net, en donde vais a encontrar este código románico, el código románico, que es la sección que él tiene ahí, para ofrecer más información de los temas que tratamos casi semana a semana aquí en Ser Historia. José María, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, y esperemos seguir haciendo historia con vosotros.
Roma